La epistemología es un tema difícil y delicado. En general, los estudiantes y los nuevos o los investigadores noveles tienen problema para entender qué es la epistemología y cuál es la función que tiene en la investigación. Pasan una buena cantidad de tiempo encontrando y conectándose con la corriente epistemológica que les parece correcta o adecuada para su pregunta de investigación, su naturaleza y su intencionalidad. La epistemología es lo que explica cómo las personas constituyen su conocimiento del mundo y en este caso el conocimiento educativo. Así entonces, cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de la manera en cómo una persona, un sujeto, un investigador, se acerca a un objeto y plantea la manera de cómo conocerlo, cómo nos vamos a acercar a eso para producir un conocimiento que sea útil para el avance y el desarrollo de la educación. Así entonces, la epistemología nos permite decir cómo vamos a mencionar ese objeto, nos permite saber cuál es la posición que tiene el investigador o la investigadora con respecto a eso, pero también determina el punto de acercamiento. Esto hace que el hecho de que nombremos a ese objeto de una determinada manera, que hablemos de aprendizaje o hablemos de construcción del conocimiento o de apropiación de contenidos, estamos hablando de una manera específica de ver, o sea, una manera de usar la teoría de forma pertinente. Y cuando estamos hablando del modo en que nos acercamos, estamos hablando de la metodología. La persona que está enfrente de ese objeto, el investigador, la investigadora que está enfrente de ese objeto, tiene una perspectiva. O quiere contar cuántos hay y si esos que hay son suficientes, son representativos, o quiere comprender y profundizar, o quiere saber las motivaciones y los sentidos simbólicos de eso que está mirando. Son diferentes niveles de realidad. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos, aunque está fundamentado, está originada en la filosofía. La verdad es una manera de decir cómo es que el conocimiento del que yo hablo, o el que yo uso, o el que produzco, realmente es una condición o tiene una condición de validez y de confiabilidad. Durante muchísimo tiempo, solamente lo que se contaba era lo que era verdadero. Así entonces tenían modelos estadísticos y los resultados del análisis estadístico tenían que compararse con tablas o cuadros que estaban hechos con anterioridad y que decía cuál era las probabilidades de error de que ese conocimiento fuera útil, válido y confiable. Pero conforme fue avanzando la humanidad, se empezaron a preguntar de cosas que eran como más relevantes. Por ejemplo, no solamente cuántas veces un niño o niña en una escuela contabiliza sus errores o sus aciertos y dice, bueno, pues son de 10 preguntas, acerté 8 y entonces los educadores, las educadoras y la investigación empezaron a preguntarse, bueno, ¿y cómo aprende? ¿Cuáles son sus procesos internos para aprender? Y entonces ahí estamos hablando de otra verdad. Estamos hablando de una verdad que tiene que ver más con las evidencias que se expresan a través del lenguaje y que, por ejemplo, una niña de secundaria es capaz de narrar un hecho histórico de manera más o menos precisa y no tiene que ver con que fue correcto o incorrecto, sino tiene que ver con la manera que elabora ese aprendizaje. Pero todavía hay otro nivel, decía yo hace rato, o sea, este nivel tiene que ver con por qué, por ejemplo, un niño, una niña de primaria le cuesta mucho trabajo aprender a leer y escribir, por ejemplo, y nos encontramos con un contexto muy adverso, con un contexto familiar que produce una serie de condiciones emocionales que le evitan el tener acceso a un conocimiento.
Son 3 formas, las 3 son válidas, las 3 son confiables y las 3 necesitan tener cuidados de validez y confiabilidad específicos para ese tipo de conocimiento. Así la verdad es, a lo mejor suena un poco raro, pero la verdad es relativa. Es una verdad que tiene que ser argumentada o que tiene que ser demostrada, pero definitivamente no hay una, no es única y no es para siempre. Si yo lo que quiero es, otra vez, contar, si yo lo que quiero es saber si estos resultados de un aprendizaje o de una prueba PISA que está aplicada de manera masiva y que luego se determinan a través de ciertas condiciones estadísticas si esos resultados son adecuados de acuerdo al contexto, si son adecuados, etcétera. Yo tengo que nombrar a eso de una determinada manera. O sea, tiene que ver con rendimiento, por ejemplo, tiene que ver con aciertos nombrados desde una corriente teórica específica. Tiene que ver con pruebas estandarizadas que se derivan de la manera en cómo yo quiero entender ese objeto y tiene que ver con una postura de él o la investigadora que lo que le permite es generar condiciones de objetividad. O sea, es objetivo porque se puede contar y por lo tanto está asociada a la manera en cómo yo lo nombro, la forma en cómo yo lo abordo y la perspectiva de la persona que está viendo el fenómeno y que lo está tratando de investigar. No hay forma de que yo quiera contar y luego hacer una entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad no permite contar y por lo tanto eso es irrelevante o es incongruente con respecto a la teoría y con respecto a la perspectiva del investigador. Así entonces, la teoría, la perspectiva del investigador o la investigadora y nombrar a los objetos de acuerdo a una corriente, un enfoque teórico específico necesitan estar amarrados. Deben ser consistentes, deben de ser congruentes. Desde la epistemología, desde la manera en cómo la persona entiende cómo va a producir el conocimiento, es que se toman las decisiones para la metodología, que es el modo para abordar, y se toman decisiones para nombrar a un objeto de una manera determinada. Así es que tiene que ser un todo en conjunto, tiene que manejarse de manera consistente con congruencia interna. Si yo me salgo de esa consistencia, yo puedo decir que mi investigación tiene serios problemas de validez, o si los instrumentos están hechos de manera inadecuada, fuera de ese espectro, digamos, consistente, entonces tiene un problema de confiabilidad.